En este momento vamos a subir un video y vamos a reflexionar en una de las más grandes apostasías que ha atravesado el pueblo de Israel cuando gobernó el rey Acab y su esposa Jezabel de Sidonio. Y esta historia que aconteció en el pasado se está repitiéndose ahora en el presente, ahora no solo a un pueblo, a una nación o a una iglesia, sino que esta apostasía está en todo el mundo, generalizada y globalizada. Y se han creado muchos dioses, muchas imágenes, ya sean estas de oro, de plata, de madera, de hierro, de yeso. Y Dios ha estado siempre en contra de la idolatría, del paganismo, de la mundanalidad, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador, proveedor y sustentador de la vida. Y todo lo que nosotros somos, tenemos, nos movemos por la santa y bendita voluntad de Él. Él quiere que nosotros tengamos salud y prosperemos en todas las cosas. Y vamos a leer un texto en la Biblia y vamos a reflexionar en esta apostasía en el tiempo del rey Acab. Oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea su santo nombre. En esta hora, Señor, oro en el nombre de Jesús para rogarle el perdón de pecados, errores, ofensas hacia su santo nombre, y que al subir este video usted pueda bendecir su palabra y pueda bendecir a aquella persona que lo ha de ver, escucharlo, para que con su ayuda pueda tomar la decisión más importante que alguna vez haya tomado un ser humano, de aceptarle a usted como nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ruego estos favores, le doy muchas gracias, pero que se haga su voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a los textos, los encontramos nosotros allí en el 1 Corintios, en el capítulo 8, vamos a leer del verso 1 al 6, y el subtítulo que tiene los sacrificados a los ídolos. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nosotros, los estudiantes de la Biblia, para nosotros solamente hay un Dios y un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reflexionar en esta gran apostasía que ha traído miseria, calamidades, conflictos, esclavitud a la nación por haberse apartado de nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. El Señor quiere que nosotros le adoremos
porque lo que nosotros somos, tenemos, nos movemos es por su voluntad. Y aquí en la tierra hay un pueblo que ha guardado siempre los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y este pueblo viene desde el mismo principio de la creación de los seres humanos, del mismo Génesis a través de, de Adán. Adán, aunque cayó en pecado, pero Dios le perdonó después que éste se arrepintió. Pero como dice el mandamiento, dice, no tendrás Dios, eh, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no tomará por inocente aquel que tomare su nombre en vano. El pecado de los padres recaerá sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hará misericordia a millares de los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. De Adán pasó a Abel, después de Set, por nombrar algunos personajes de la Biblia que pertenecen a este pueblo, que han guardado los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Encontramos a Matusalén, a Enoc, a Noé, a Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, Esaú, y así llega hasta nosotros este pueblo que han guardado los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y han pasado por las más terribles persecuciones donde el diablo, que es la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, en todos los tiempos ha querido exterminar a todos los que busquen apoyo en el Señor. Le tratará de dificultarle su existencia en este mundo con tal que se vuelvan a adorar ídolos e imágenes que el Señor dice que son dioses malolientes. Y allí en Jacob nosotros encontramos los orígenes de este pueblo Israel que fue sacado con mano fuerte y brazos extendidos después de una esclavitud de más de 400 años allí en Egipto. Israel, después de una muy grande hambruna que acontece allí en los tiempos cuando ellos estaban allí en Canaán, era apenas una familia solamente, pero sus hermanos tuvieron envidia de un hijo que se llamó José, y por la envidia que sentían por él, porque ellos consideraban que era muy favorecido por su padre, trataron más de alguna vez de matarlo y finalmente lo echaron en una cisterna sin agua, estaba vacía. Su hermano mayor lo libera para que no lo maten y finalmente por allí pasa una caravana que iba de los ismaelitas que iba a Egipto, que compraban esclavos, y lo vendieron a José, a ellos, y este llega como esclavo a la tierra de Egipto. Y en el camino, lejos de su padre, toma la decisión de apoyarse en el Dios de su padre, guardar sus mandamientos y tener la fe en nuestro Dios. Y aceptó entonces la esclavitud bajo el apoyo de Dios.
y Dios le bendijo, lo prosperó como dice su palabra, y allí en la casa de Potifar cayó en gracia, y este capitán finalmente lo pone como mayordomo de todos los bienes de su casa, salvo su esposa. Y en el mejor momento que él estaba pasando allí como mayordomo, viene la prueba por este malvado ángel que se llama Diablo y Satanás. La tentación viene a través de la esposa de Potifar, una vez que éste había viajado a otro lugar, lo empezó a seducirlo un día y varios días hasta que José le dice, siendo él muy joven, que es un ejemplo para todos nosotros, los varones que nos consideramos los varones de Dios, para que en cualquier momento y circunstancia no cedamos al pecado, sino que nos mantengamos siempre del lado de nuestro Dios. Y este joven le dice, ¿cómo puedo yo pecar contra Dios y contra mi Señor, el capitán Potifar, quien ha confiado en mí todos sus bienes y toda su casa, y salvo tú? Ella entonces, disgustada, inventa una calumnia cuando llega su esposo, y finalmente su esposo toma decisión de echarlo a la cárcel, y allí pasan 7 años en una cárcel. Pero Dios estaba con este joven. Allí cayó en gracia al jefe de los carceleros, lo puso como ayudante de él para que atendiera dentro de la cárcel. Y allí, mientras él estaba, llegaron y fueron detenidos y echados a la cárcel 2 hombres muy cercanos a Faraón, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Estos llegaron allí y José los confortaba, les daba ánimo, a, aliento, esperanza. Pero un día estos hombres amanecieron con el semblante muy decaído, muy triste, que nunca antes se habían amanecido de esa forma, y José les pregunta por qué pasa ahora que están tan decaídos su semblante. Y ellos les dijeron que ambos habían tenido un sueño, y no sabían ellos la interpretación, el significado de este sueño, y José le dijo, contadme el sueño. El copero le contó el sueño, y después José, de escucharlo, le dijo, tú de aquí a 3 días vas a ser restablecido, vas a ser, vas a ocupar el mismo cargo y vas a empezarle a servir la copa a Faraón. Y el sueño, como era tan de un resultado positivo, el panadero también se atrevió a contarle el sueño de él, y José le dice, tú de aquí a 3 días, por mandato de Faraón, se te va a cortar la cabeza. Y tal como les dijo José, les aconteció a ellos, y le encargó al copero que una vez que estuviera sirviéndole a Faraón, se acordara de él para que fuera sacado de la cárcel. Y, y la Biblia dice que el copero, después, una vez restablecido en el cargo, se olvidó de José, pero después de un tiempo Faraón tuvo también 2 sueños, y preocupado por saber la interpretación y qué significaba, y ahí fue donde el copero se acordó y le dice a Faraón que ellos, mientras estaban en la cárcel, tanto el panadero como él, tuvieron ambos un sueño, y José le interpretó el sueño, y tal como él les dijo, les aconteció. Así que el, el faraón envió inmediatamente a buscar a José, y una vez que estaba José ante él,
él le cuenta el sueño que él había tenido, que eran dos. Él decía, yo veía que salían 7 vacas muy gordas, muy brillantes, de muy bonito aspecto, pero después de estas 7 vacas aparecieron 7 vacas feas, flacas hasta lo extremo, pero a pesar de su flacura devoraron a estas 7 vacas gordas. También aparecieron 7 gavillas llenas de trigos, y después aparecen 7 gavillas completamente marchitas, sin espigas, pero también estas se levantan y devoran a las 7 espigas, a las 7 gavillas llenas de espigas. Y José inmediatamente sabía la respuesta porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y José le dice, mire, lo que usted tiene que hacer, tiene que buscarse un hombre entendido y sabio, de los que gobiernan este país, y lo ponga a cultivar toda la tierra de Egipto, porque van a venir 7 años de abundantes lluvias, y van a venir después 7 años de escasez donde no habrá lluvia en toda la tierra. Así que ahora usted tiene que buscar a un hombre sabio y entendido para que lo ponga en todos los asuntos del rey, para que empiece ahora mismo a cultivar la tierra, a agrandar los graneros y guardar todas las producciones, porque para que cuando vengan esos otros 7 años de escasez, sin lluvias, sin producciones, pero aquí en Egipto va a haber abundancia de alimento. Faraón aceptó la interpretación, seguramente empezó a mirar mentalmente a los hombres que trabajaban con él en el gobierno, y no encontró ningún hombre entendido y más sabio que José. Así que se vuelve a José y le dice, ese hombre eres tú. Hoy día, ahora, tú te vas a convertir en el segundo hombre después de mí en toda la tierra de Egipto. Le puso el anillo de Faraón y lo vistió con ropas reales y le dio inmediatamente la misión, tienes que ahora recorrer toda la tierra de Egipto, hablar con los agricultores, con los que hagan producir la tierra al máximo, aprovechar las lluvias, y seguramente a los carpinteros, albañiles, a agrandar los graneros para que todas las producciones fuesen guardadas allí para tener abundante alimento, para que cuando vengan los 7 años de sequía, aquí no nos falte nada. Y así fue como este hombre le dio una muy grande autoridad a este joven llamado José, y se convierte ahora en el segundo hombre después de Faraón. Ahí está la recompensa de Dios a través de este joven, porque vence el pecado, no cede a la tentación, porque muchos hoy día, y a través de toda la historia, frente a esta tentación, la mayoría han cedido. Y después que han consumido el pecado, viene el arrepentimiento, el remordimiento, y finalmente, para tranquilizar la conciencia, estos pueden ser sacerdotes, pueden ser pastores, pueden ser maestros de teología, ancianos de iglesia o algún hermano común y corriente del pueblo,
Una vez que viene el arrepentimiento, el remordimiento de conciencia, y llegan a decir entonces, para tranquilizar su conciencia, bueno, yo soy pecador, yo soy débil, Dios me conoce, Dios sabe, y Dios, sé que Dios me va a perdonar, me va a dar la salvación. Claro, yo le puedo decir en este momento, Dios es así, Él es grande en misericordia, es tardo para la ira, y que perdona el pecado, la iniquidad de los seres humanos, pero no quita las consecuencias del pecado. Él puede perdonarme, darme la salvación, pero las consecuencias del pecado van a continuar su conducto, por lo cual Él dijo de que recaerá sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero yo haré misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está José, como ejemplo para todos nosotros, los seres humanos, que no podemos decir o excusarnos porque somos pecadores, hemos heredado una naturaleza pecaminosa, somos débiles, no pudimos resistir, pero Dios, que es puro amor, Dios lo sabe, Dios me conoce, así que Dios no me va a tomar en cuenta estos pecados. Eso es falso, si eso es doctrina satánica, diabólica. El ejemplo es José, que él se mantuvo, a pesar de ser joven, soportó la tentación, venció el pecado, y ahora Dios lo bendice, le da un galardón y lo pone como gobernador de toda la tierra egipcia, ¿no? La bendición por ser fiel a Dios y ponerse de parte de Él, y eso le va a acontecer a todas las personas que no cedan al pecado y se apoyen en Él. Y ahora que Él es próspero, tiene esa grande autoridad, la sequía viene después, los hermanos llegan allí a Egipto a comprar alimentos, José los reconoce, él llora a escondidas, pero en él no hay maldad, no hay venganza, porque él había guardado los mandamientos de Dios, amaba a Dios sobre todas las cosas, y también amaba a su prójimo como a sí mismo. Ahora no podía él hacerle daño porque el amor de Dios estaba en él, y él daba fielmente cumplimiento a las leyes de Dios. Y cuando los hermanos supieron finalmente, después que él se identifica que era su hermano José, él les dice que no se preocupen de lo que ellos habían hecho con él, porque no fueron ellos, dice, sino que fue Dios quien permitió que ustedes actuaran de esta forma para poder llegar aquí a la tierra de Egipto y ser un proveedor de vidas, a través del cargo que tengo ahora, que me ha entregado el Señor. Así que no se preocupen. Él habla después con Faraón referente a su familia que está allí en la tierra de Canaán, que están pasando necesidad, no hay alimento, porque no han habido lluvia en toda la tierra, así que Faraón envía carros y gentes a caballo y para que traigan a toda su familia y la ubiquen allí en un lugar muy próspero que se llamó la tierra de Gosén, allí en Egipto. Y allí su familia fueron prosperados en todas las cosas por la bendición de Dios a través de ese hermano que ellos habían vendido como esclavos y habían tratado más de una vez de matarlo. Pero Dios, a través de José, viene la bendición para ellos. Pero una vez muerto José, ellos sintieron temor, sintieron miedo, porque pensaron que ahora sí que José se va a volver contra nosotros. Y José
al verlos tan preocupados, tan turbados, les dice nuevamente que no se preocupen, que el mal no está en ellos, que lo que hicieron ellos no lo hicieron ellos por hacerlo, sino que Dios me trajo a mí a Egipto de esa forma para preservación de vidas. Así que José no le hizo ni un daño, lo dejó allí, que prosperaran y vivieran libremente, y él les proveía la alimentación. Ese es un hombre que ha sido transformado y se ha dejado transformar por el poder y la voluntad de Dios. El mal ya no está en las personas, y todos esos que nosotros conocemos en la historia, por ejemplo, para salirnos un poquito del tema y mostrar los hijos de un libertador de Israel, que en los tiempos de los jueces, que se llamó Gedeón. Este hombre fue usado por el Señor para que trajera libertad a Israel. Él tuvo 70 hijos, más un hijo de una concubina allí en una ciudad de Siquem, pero después de muerto él y este hijo de la concubina, él no temía a Dios ni temía a los hombres, no guardaba los mandamientos de Dios, ni amaba a su prójimo, que una vez muerto su padre, para obtener el poder y convertirse él en rey, él mata a todos sus hermanos, a los 70. ¿Entiende? Así actúa el hombre cuanto no es transformado, ni se ha dejado transformar, ni ha buscado a Dios como su Salvador. Actúa de esa forma porque pasa a ser instrumento de esta serpiente que se llama diablo y Satanás, y lo que el diablo eh, busca es la destrucción de la familia, muerte, enfermedades, conflictos, guerras, eh, terremotos, hambruna, inundaciones. Todo tipo de mal proviene de él, y quien no se deja transformar por el poder de Dios cae entonces en las manos de este ángel malvado y se convierte en súbdito y hace la voluntad del diablo. Que el Señor pueda bendecirnos y acompañarnos, y ahí en la tierra de Egipto, después que muere José, muere Faraón, y el faraón que llega a ocupar el cargo no conoce a Jacob, o sea, no conoce a José, y finalmente siente temor de este pueblo que empieza a multiplicarse en gran manera, y llega a pensar él, no voy a hacer cosa que este pueblo después se levante contra nosotros y nos cause daños. Es mejor reflexionar ahora y ponerle atajo a este crecimiento, y entonces legisló una ley, se la dio a las parteras, y les dicen: ustedes cuando vayan a atender los partos de las mujeres de Israel, maten a todos los varoncitos, échenlos al río Nilo, y solamente conserven la vida de las niñas. Y las parteras, como eran temerosas de Dios, no obedecieron el mandato de Faraón, y después de un tiempo Faraón la manda a llamar, porque el pueblo seguía creciendo en número y seguía multiplicándose cada vez más, y les dice: bueno, ¿qué pasa con ustedes que no obedecieron la ley, mi mandato que yo les ordené que hicieran, que todo varón debía ser muerto y echado allí al río Nilo? Y las mujeres dijeron que las mujeres hebreas son más robustas y son más fuertes que las mujeres de egipcias, porque cuando nosotras vamos a atender los partos, ellas ya han dado a luz, ya han tenido a sus bebecitos, y nada hemos podido hacer nosotras. Así que Faraón le quita el manto entonces a las parteras, y ese manto se los da, nosotros podríamos decir ahora, como que esto sucediera en nuestro país. Esa orden se la da a los carabineros y a los militares para que
vayan casa por casa y maten a todos los niños recién nacidos y preserven solamente la vida de las mujeres. Y eso se hizo después que Dios, o sea, Faraón le quita el manto a las parteras y él se las da a los carabineros y militares. Y en ese tiempo más difícil de la historia de este pueblo, que después que era libre en el tiempo de José, ahora pasa a ser un pueblo esclavo. Las tareas son pesadas cada vez más. Claman por liberación, ya no conocían a Dios porque en esos 430 años que estuvieron allí, después de la muerte de los patriarcas, se pierde el conocimiento de Dios, empieza en ellos la idolatría, el paganismo, la mundanalidad, y ahora ellos claman por libertad, por liberación. Y entonces Dios escucha el clamor de ellos, no levanta a un hombre hecho y derecho en ese mismo momento, sino que los tiempos de Dios no son como los tiempos de nosotros. El Dios, en vez de levantar a un hombre ya formado, sino que espera 80 años más para libertar a este pueblo, porque en esos tiempos más difíciles, más complicados, donde las mujeres no podían tener un varoncito porque eran muertos por las autoridades de allí de Egipto, en ese momento una mujer de la tribu de Leví le nace un varón. Su madre se llamaba Jocabed, la hija mayor se llamaba María, y estas entonces construyeron un arca como una canasta, como un barquito, y la calafetearon con brea para que el agua no entrara. La echaron a Moisés, a este niño recién nacido, allí al río Nilo, y su hermana María por el día lo cuidaba y por la noche, bueno, lo traían a su casa, pero todos los días tenían que ponerlo allí en el río para que cuando llegaran los militares a ver las casas no encontraran a ningún bebecito varón. Pero uno de estos días, mientras María lo cuidaba, la princesa con sus doncellas vienen al río a bañarse, y al llegar a la orilla ven que flota una canasta, le llama la atención. La princesa manda a la doncella a sacar esa canastita, y una vez que la trajeron ante ella, abrieron la tapa y encontraron a un lindo niño allí dentro de la canasta, y ellos le dijeron: este niño es hebreo, es de las hebreas. Y la princesa dice: no, este niño es mío, y este niño se va a llamar Moisés, porque de las aguas fue sacado. Hay que buscar ahora una nodriza para que cuide a este niño. Y María estaba escondida, no tan lejos seguramente, ve todo lo que acontece allí, entonces va corriendo hacia la princesa, después de saludarla, dice: yo puedo ir a mi pueblo, buscarle una nodriza para que le críe el niño. Y le pareció bien a la princesa, así que le dijo: antes a buscar una nodriza. Así que la nodriza supiera, ella va a buscar a su madre y le cuenta todo esto, y su madre se presenta ante la nodriza, ante la princesa, y le dice que ella está dispuesta a cuidar este niño. Y llegan a un acuerdo, la princesa le ofrece un salario para que le críe al niño todo el tiempo hasta que después tenga la edad suficiente para llevarlo a Egipto y empiece ya una educación formal. Dios es el que actuó a través de esta princesa, a través de que su madre con María idearan este canastito eh, para salvar a este niño de la muerte de los
militares, porque este era nada menos que el libertador que Dios iba a preparar para librar a su pueblo de la esclavitud. Este video lo vamos a dejar hasta acá nomás, vamos a cortarlo y en el próximo video vamos a, a dar y a reflexionar en esta apostasía, pero después de este libertador que se llama Moisés, porque el rey Acab no era un pueblo que no conociera a Dios ni conociera los mandamientos, sino que ellos voluntariamente pusieron oídos sordos y se fueron tras la idolatría, tras las imágenes, sin mirar las consecuencias de que ella iba a traer a su propia casa, a su propia familia. En un video posterior vamos a concluir y vamos a continuar con este video. Que el Señor pueda bendecirnos y acompañarnos para que cuando llegue la tentación, nosotros podamos acordarnos de estas grandes promesas que están registradas en la palabra, cómo Dios bendice y le da el galardón a aquellos que vencieron el pecado y se apoyaron en nuestro Dios guardando los mandamientos. Y a través de toda la historia bíblica hay hombres como los 3 esclavos que fueron echados al horno de fuego allí en el tiempo del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, pero Dios cómo los bendijo, porque estos también prefirieron morir antes de adorar una imagen, y Dios los salvó de entre el medio del fuego. Aparece Jesús en medio de ellos y ni siquiera el fuego tuvo poder para quemarles sus cabellos y sus vestidos. Ese es nuestro Dios, al cual nosotros tenemos que ponernos siempre del lado de que el Señor nos bendiga.